¿Quieres saber más sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Quizás hay alguien en tu familia que haya sido detectado recientemente o bien crees que pudiera serlo. En este vídeo vamos a hablar más sobre ello y vas a conocer también cómo poder ayudarles. El TDAH es un tema que se ha empezado a hablar muchísimo en los últimos años, tanto que incluso hubo un tiempo en el que muchos niños se les decía que pudieran tener ciertos rasgos comunes con el TDAH. Sin embargo, tenemos que saber bien qué es esto para poder detectar si estamos hablando de TDAH o estamos hablando de otro. Para empezar, la palabra per se lo dice, trastorno, lo que quiere decir es que es algo asociado al neurodesarrollo, por tanto, que tiene una matriz biológica o que parte también de algo que es cerebral, que no es una cosa, digamos, simplemente que bueno, el niño es distraído y que por tanto tiene TDAH, no. Muchas veces confundimos terminología y hablamos coloquialmente con aspectos que son más graves, por así decirlo, que tienen más peso, en el sentido de que es algo médico, clínico, y que no podemos bromear con el hecho de que veamos a un niño que en un momento dado se dispersa o que está distraído con algo que es un trastorno, es decir, que está asociado a una dificultad y que por tanto tenemos que tener una serie de herramientas para abordar. Como decíamos, el TDAH está dentro del aspecto del neurodesarrollo y muchas veces tenemos ciertos mitos que, como decíamos antes, por el hecho de hablar coloquialmente, hemos, digamos que ya introducido en nuestro ideal de lo que sería el TDAH. Entonces vamos a partir de mitos sobre el TDAH y realidades. Comenzaremos con el primer mito y es que los niños que tienen TDAH en realidad son simplemente niños vagos y que tienen una mala educación. Como hemos venido diciendo desde el inicio, estamos hablando de un problema a nivel del neurodesarrollo y por tanto no estamos hablando de un comportamiento que sería el hecho de ser vago o de no querer hacer algo porque no soy obediente. Estas son cosas muy distintas, porque lo que estamos hablando es que hay una dificultad a la hora de poder mantener la atención y a la hora de poder mantenernos, digamos, en una actividad más o menos adaptada, sobre todo cuando estamos hablando del tema escolar, pues sentados en la silla, mirando al profesor, mirando la actividad que se está haciendo. Es una dificultad real que tiene nuestro cerebro para mantener esa actividad. Por tanto, no estamos hablando de un capricho o de algo que el niño haga de forma voluntaria. Por tanto, esto será muy importante de diferenciar porque le podremos causar mucho prejuicio a nuestro hijo o hija si le hablamos desde el no te esfuerza. Otra cosa es que nosotros queramos que nuestro hijo o hija sea consciente de que tiene que trabajar con su atención, porque realmente uno de nuestros trabajos fundamentales cuando intervenimos con niños es trabajar en la atención y que la atención sea lo más sostenida posible en el tiempo y que por tanto le tengamos que decir que cuando ellos se distraen no pasa nada, no los culpamos porque sabemos que tienen esa dificultad, pero que sí que tienen que aprender a refocalizar su atención, a volver a la tarea por donde la dejaron. Por tanto, no pasa nada si me voy, si mi atención se va, porque mi atención en este caso es inmadura, no tiene esa capacidad de permanecer en el tiempo, pero sí que yo le debo de enseñar a reconducir esa atención, que no es más que manteniendo la calma y explicándole que en esos momentos tengo que tener algún tipo de señal para mi mente que es de reconducción y no decir, bueno, como ya me he perdido, pues ya abandono, sino que no pasa nada, si tengo que volver 20 veces a la tarea de nuevo, lo hago con tranquilidad, con calma y obviamente voy a tardar más en el tiempo que una persona que no se distrae, pero al final lo voy a hacer. Por tanto, no confundamos la vagueza con el TDAH. Otro de los mitos muy típicos es decir que el TDAH es algo temporal y es una cosa que pasa con el tiempo. Cada vez más se está viendo casos de
niños que tenían TDAH en su época, que a lo mejor no fueron detectados porque todavía no se conocía mucho al respecto y que realmente en su época ahora como adultos siguen teniendo TDAH. Por tanto, no es una cosa que de alguna manera se cura con el tiempo, sino que realmente se tiene que trabajar con ellos y se les tienen que dar las herramientas para que cuando ellos sean mayores puedan, lo que nosotros llamamos, compensar el déficit. Es decir, yo compenso el hecho de que mi cerebro funciona diferente y tiene más dificultad para atender, para focalizarse o para estar contenido, digamos, en un espacio y tiene mucha actividad. Entonces lo que yo tengo que hacer es trabajarme eso para que no me afecte a mi día, sobre todo en mi futuro trabajo, cuando ya sea mi hijo o hija sea un adulto. Entonces será importante conocer esto para dar esas herramientas, que no es más que el trabajar colaborativamente entre el colegio, la casa y su centro de terapias, que generalmente es bueno que los niños vayan para que también se le den esas herramientas con un enfoque más psicopedagógico y que por tanto mi hijo o hija sea totalmente autónomo en el futuro. 3. ¿Realmente mi hijo tiene que necesariamente ir a terapia? ¿Para qué? Bueno, no es realmente necesario el ir a terapia, digamos, porque tiene TDAH, sino que es más bien porque en estos centros se trabaja a nivel de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas entienden todas aquellas actividades que hace mi cerebro y que forman parte, digamos, de los procesamientos complejos para realizar acciones. Uno de los elementos que suele también verse dañado en el TDAH es la planificación. La planificación lo que nos permite es desgranar la tarea en partes y llevarlas a cabo. Por ejemplo, cuando yo digo dúchate, realmente yo lo que le estoy diciendo a mi hijo o hija es que vaya al lavabo, que se quite la ropa, que se meta en la ducha, que se eche jabón, gel, depende de lo que le toque ese día, si se tiene que el pelo, si no, que lo haga además adecuadamente, que salga, se seque y se coloque otra ropa. Todo esto son diferentes elementos que cuando yo digo dúchate estoy incluyendo y que para mí son muy sencillos, pero a lo mejor para un niño que tiene un cerebro TDAH, para un niño y para un adulto, pero en este caso para los niños, pierden en esa planificación alguna de esas tareas y de repente vemos que sale de la ducha y que no se ha quitado bien el jabón o que no se ha llevado la ropa para cambiarse y sale todo mojado y chorreándolo todo porque no se ha secado bien. Y para nosotros puede llegar a ser muy chocante el hecho de que ellos pierdan de repente esa planificación, pero realmente ocurre porque, como decimos, en el cerebro TDAH se pierde en ciertos momentos la atención y por tanto puedo perder todo lo que venía después. Entonces es importante que trabaje con la atención. ¿Cómo puedo trabajar esto? Pues muy sencillo, a través de juegos, como pueden ser los juegos de mesa, que generalmente tienen una serie de instrucciones, ¿no? Y tengo que hacer, primero reparto las cartas, después pongo el montón en el centro, después tengo que coger una carta, verla y hacer alguna acción. Todo esto son una serie de pasos que se pueden, digamos, generalizar a los pasos que tengo que hacer en mi día a día y que es importante recalcar que se haga paso a paso. Muchas veces vemos que los niños con TDAH cuando juegan también de manera muy desordenada y a lo mejor ponen las cartas en el centro y luego las reparten, cogen y luego tiran cuando tienen que tirar y luego coger, cambian ese orden y parece una tontería, pero ahí ya le estoy enseñando que la planificación es muy importante y que es algo en lo que me tengo que detener. Esto al principio requiere de ser muy machacón, pero con el paso del tiempo me va a permitir que ellos sean libres, autónomos y que lo tengan todo muy aprendido. Para finalizar, os voy a dar otra técnica que es de gran ayuda y que me puede ayudar a que mi hijo sea autónomo en las tareas del día a día. Y es poner agendas visuales o elementos visuales donde yo hago las diferentes tareas. Por ejemplo, en la ducha, cuando estaba explicando el anterior ejemplo, podemos poner un panel en la ducha donde pongo las 4 acciones que tengo que hacer, ¿no? Quitar la ropa, enjabonarme, echarme agua, secarme, ponerme la nueva ropa. Pongo esas 5 acciones
y mi hijo o hija antes de salir tiene que repasar si ha hecho esas 5 acciones, pueden ser a través de una imagen, de un dibujo, e incluso podemos hacer que él le vaya haciendo X para que así me permita comprobar que he ido haciendo la planificación de esa actividad completa. Todo esto, con el paso del tiempo, no hará falta, pero en este momento es importante y es bueno que lo tenga. Son elementos que ayudan un montón y todo lo que sea visual nos va a hacer que lo recordemos más fácilmente. Espero que os haya ayudado a ver en este vídeo más elementos sobre el TDAH, que conozcáis más sobre ello, que sepáis cómo tratarlo y sobre todo que si tenéis alguna duda, alguna cuestión, nos lo dejéis en comentarios, nos escribáis, nos sigáis en redes y nos vemos en el siguiente vídeo.